Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. No fue su mano la que así te señaló, ni su palabra, ni siquiera fue su voz. Yo sé que duele cuando muere una ilusión, pero sí que duele más vivir sin Dios. Lo siento que por falta de conocimiento te dañaron y trancaron la puerta a tus sentimientos, que te manipularon a nombre del desconocimiento y la ilusión genuina. Ahora para ti es puro cuento. Lo siento que ya no sientas el deseo de volver a creer como yo creo, porque has sido un reo de la voluntad humana que piensa que el favor se atrae con lana, pactando para intenciones vanas. Lo siento que viste como el sacrificio se nubló en el beneficio de quien pa' su ego siempre busca auspicio. Perdón si te marcaron al inicio con nébula y con palabras de juicio a cambio de tu servicio. Lo siento si algunas de esas profecías repletas de emoción y algarabía te hablaron en el nombre del Mesías, te dieron todo, la fecha y el día, y Dios no se ha enterado todavía. Lo sé que te cansaste del sistema y después de tanto remabas pero a favor del problema. Claro que no entendías el esquema hasta que lo entendiste y de una vez te tildaron de anatema. Yo sé que se esmeraron para hablarte, pero cuando fallaste a todos se les olvidó predicarte, haciéndote sentir que no eras parte. Y te pido perdón por quienes piensan que fallar es de Marte. Lamento que vieras ciegos a causa del fanatismo y que tuvieras tu primera experiencia con el clasismo, que tu corazón sintiera un sismo al ver que no todos aman a su prójimo como ellos mismos. Disculpa que te exprimieron hasta quedar sin pulpa por el humano que la voz de Dios usurpa. Hey, pero Dios no tuvo culpa. No fue su mano la que así te señaló. Buenas tardes. Hoy es un nuevo mes, empezamos el mes de marzo y con esta nueva temporada vamos a un nuevo programa, vamos a empezar con otro enfoque a este programa. Hemos estado recibiendo muchas llamadas. Una de las cosas que me pidieron es que hablara acerca de esta canción que estamos escuchando. Y es verdad, Dios no tuvo culpa. Dice, hay muchos malos obreros. Hemos estado buscando respuestas a todas las cosas que nos han pasado, este tiempo de pandemia, de malos días. Hemos estado fortaleciéndonos en el poder del Señor, estamos estudiando mucho la Biblia, estamos buscando, todas las respuestas están ahí. Dijimos en el anterior programa que nos volvamos a las Escrituras, ahí vamos a encontrar la verdad y ahí están todas las respuestas. Estos días he tenido mucha intervención, muchas preguntas, muchas respuestas y la principal fue esta, la culpabilidad de los malos obreros. Les contesté yo porque no podemos generalizar, porque dicen muchas de las personas que me llaman son personas que no están asistiendo a una iglesia, que han sido dañadas en sus congregaciones. Entonces ellas están estudiando las Escrituras, escuchan la radio, son oyentes de la radio, que están ministrándose con todas las enseñanzas que hablan y me han pedido que explicara estas cosas. Una de las cosas que más me preguntan es, me dice, así como tú lo explicas, es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo, exhortando en amor, abriendo los ojos y buscando en las Escrituras, no mis sentimientos, no lo que yo pienso, ni las heridas que tengo. No estoy hablando, no estoy resentida con nadie, no tengo problemas con ninguna persona porque tampoco me ha tocado, como les digo,
estar discipulando a personas que están empezando o que están rebeldes, que han sido ganadas recientemente, y realmente pedirles disculpas a causa de los malos obreros que les ha tocado a algunas personas que han sido dañadas en las iglesias, como les decía, en sus células, con sus líderes, mucha murmuración, mucho problema, mucha religiosidad. Entonces, ahora quiero que empecemos a contestar así para esas personas que no se atreven a llamar, pero que en representación, las que han llamado, dice que representan a la mayoría de las personas que oyen. Entonces ya no estamos hablando de una, de dos, de tres llamadas, estamos hablando de muchas, y es la misma historia. Entonces quiero abrir este medio no para criticar a ningún hermano, porque a Dios, como les expliqué en algún momento, Dios es el Padre perfecto y a Él no le gusta que se metan con sus hijos. Dice que cada uno va a dar cuenta, y si la obra es de Dios, Él es el que la obra va a prevalecer. A mí lo que me duele es que hayan muchas, dice la Biblia, que el buen pastor, dice, deja sus 99 ovejas y va y busca a la dañada, a la que está perdida, a la que se fue. Y eso es lo que estoy llamando a reflexionar a los pastores, a los hermanos, líderes que están cuidando a estas personas, que se den cuenta de que son como niños. Es como una madre que deja que su hijo adolescente se vaya a la calle por un capricho, sabiendo que ese niño se va a ir a perder, y no lo agarra y lo abraza y lo trae de vuelta a su casa en amor, que estamos muy duros para castigarlos, y nosotras mismas que no hemos sido sanadas a veces reaccionamos muy mal. Entonces eso exhorto a los líderes, a los pastores, que se vuelvan a ver qué es lo que Jesús dice, qué es lo que Dios nos dice en las Escrituras, porque como dice esta canción, o sea, lo siento mucho, no fue Dios el que te señaló, no fue Él el que murmuró de ti, fueron esas personas que están quizás todavía sin sanar o sin preparación, sin ese llamado, sin ese don realmente de servir, que están puestos ahí por obligación, que son los malos obreros, que también habla la Biblia. Dice que aprendamos de la higuera. Dice que cuando veamos que ya están las ramas verdecitas, es que ya el verano se acerca. O sea, sabemos qué tiempo estamos viviendo. Dice que estos burladores, estos querellosos, estos que les hacen problema, porque mucho dolor estamos sanando a muchas hermanas que realmente han sido muy juzgadas, muy condenadas en sus iglesias por sus mismas hermanas, pero ya esto está escrito, dice, ustedes ya saben la persecución que van a tener los cristianos. O sea, y el enemigo del hombre será el de su propia casa. Esta es una familia, es igual que una familia. Tenemos errores, tenemos fallas, pero que las podemos ir arreglando y resolviendo con amor. Lo único que nos tiene que unir es el amor de Dios. Porque entre las preguntas que me hacen, que quiero que contestemos, es esto, ¿no? La culpa, o sea, te hacen sentir tan culpable que no tienes ni ganas de ir a la iglesia. Y acá que estamos en el área de Washington, Maryland y Virginia, la mayor cantidad de personas que me han llamado para decirme que están asistiendo de incógnita a iglesias americanas, porque ellas no están peleadas con Dios, están peleadas con los líderes, con las personas que las estaban curando, que las estaban atendiendo y que las han dañado en las iglesias. Entonces no quieren ir a las iglesias hispanas, porque apenas llegan empiezan a ponerlos a un servicio y empiezan a ponerlos, a explotarlos, dice, en el servicio. Mucho trabajo, mucha explotación, mucha esclavitud, mucha competencia, muchas injusticias, y que no reconocen sus talentos, que tienen que estar compitiendo, que mucho miramiento, que no hay libertad, la hipocresía, dice, enseñan sin preparación, ni siquiera
bíblicamente pueden decir ya, hacelo y listo. O sea, no hay ese amor para decir, mira, hermana, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? No, tú tenías que estar aquí, no importa cómo te sientas. Si tuviste problema, ese no es nuestro problema. O sea, tú tenías que estar aquí, tienes un compromiso. Y dice, ni siquiera les importa saber si fue un accidente que tuve. En lugar de preguntarme qué te pasó, me sentí tan lastimada donde estoy yendo a buscar, y es más el dolor que causan que la sanidad que estamos buscando. Entonces, la doble personalidad, la figuración, el espíritu ese religioso, las amenazas, que te maldicen, que te explotan, que te manipulan, que te acusan, que te abusan, que no pediste mal, debes estar bajo maldición, que la iniquidad, que sacan a la luz tus problemas. Si tú les cuentas algún problema, es por culpa de ese pecado que no progresas, por eso tus hijos no salen, por eso no puedes avanzar, tú te lo ganaste, no te estás sometiendo, estás en rebeldía. Y dice que también te hacen sentir culpable de que estás provocando a las otras personas, que cómo te vistes, que cómo te sientas, que cómo hablas, mucha crítica, mucha murmuración. Y todas estas cosas las estoy sacando, como les decía, con mucho temor de Dios. ¿Por qué? Porque es tiempo de que empecemos a hablar. Ya no más vergüenza. Dice la Biblia que si tu hermano tiene algo contra ti, vayas y lo arregles con él solo y trates de ganarte a tu hermano, que lo perdones y te pida perdón. Y es eso lo que me están diciendo. No, eso que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. O sea, que te perdone Dios, ya yo le pedí perdón, pero no te quiero volver a ver. O sea, no quiero que vengas por aquí, no se junten con él, no le hablen, no la miren, porque esa va a ensuciarte. Esa persona cometió tal error, y te empiezan a contar tu vida a las demás personas. Entonces estamos hablando del daño que está causando la falta de amor en la iglesia, la falta de conocer las escrituras, porque dice que si realmente nos basamos en lo que Dios dice, lo más importante es el amor. O sea, lo más importante es que lo hagamos en amor, que exhortemos, que demos frutos, que mostremos realmente que somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a mostrar? Por el amor que nos tenemos. Dice, si tú amas a una persona, tú no le robas. Si tú amas a una persona, tú no la insultas, tú no la dañas. Entonces, lo que está pasando ahora es falta de amor. Entonces, dice la Biblia también que a consecuencia del pecado que ha aumentado de este tiempo, el amor se ha enfriado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Perdonar, volver a empezar. Volvamos de nuevo al camino, juntémonos para exhortarnos en amor, pidámonos perdón. Esas personas que se fueron de la iglesia o que no están yendo, vamos a buscarlas y atraigámoslas con amor, pidámosle perdón y no dejen de congregarse. Esas personas que están siendo ministradas, que están escuchando en la radio, que están viendo sus programas, que me dicen, yo estoy mejor así sin ir a la iglesia porque mi relación con Dios ha mejorado, porque en la iglesia me hacía mal. Es verdad que estos tiempos va a ser hasta difícil congregarse, juntarse y llevar la misma relación que se llevaba de iglesia antes de la pandemia, antes de toda esta crisis y de todas estas cosas que están pasando, pero es importante que en familia empecemos a reunirnos, 4 o 5 personas, 2, 3 personas que se junten y empiecen a hablar de estas cosas que les dañaron y a pedir perdón y a buscar en las escrituras, como les decía. Leamos, por ejemplo, vamos a ver aquí el primero que tengo. Estoy leyendo Judas, amonestaciones y exhortaciones, dice, ¿no?
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, por ejemplo, ahí está. Eso ya sabemos que van a haber burladores, estos que causan divisiones, sensuales, porque es uno de los problemas más grandes en la iglesia, la fornicación. Este problema hay que llamarlo con nombre y apellido y decir, sin santidad nadie verá al Señor. Dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y si no, el justo con dificultad se salva, o sea, ¿qué va a hacer de los demás? Si nosotros no hablamos, la iglesia no habla de esta situación de la sensualidad, dice que oigamos de la sensualidad, de la fornicación, de las pasiones juveniles, enseñemos a que somos santos, que somos cortados para un propósito, que somos nuevos, que somos diferentes, que no vamos como va el mundo, que nosotros vamos contracorriente. Entonces no nos metamos en esas cosas, dice. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, dice. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del juego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Dios dice que así como viene la tentación, Él nos da la salida. O sea que nosotros necesitamos agarrarnos de Él, pegados de Él, no nos va a pasar nada, porque dice en Primera de Corintios, vamos a leer un poquito más, Primera de Corintios 10, y también vamos a seguir hablando de esto. En el 13 dice, bueno, aquí dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hablando de lo que pasaba cuando Moisés codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, dice. Entonces, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, dice. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, no hay ninguna tentación que no podamos soportar, dice. Y agarrados de Él, siempre hay respuesta. Por eso es que tanto les pido que leamos la Biblia, que meditemos de día y de noche, que esto se haga así como se han vuelto o nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, del teléfono, del GPS. Esta palabra, que también está en el mismo celular, que como les estoy mostrando, la podemos escuchar, la podemos ver, porque hay mucha película, hay mucha dramatización de la Biblia, y está en todas las versiones. En todas las versiones es solamente ponerla aquí y nos da para escucharla de día y de noche, porque necesitamos fortalecernos en el poder de la palabra del Señor para poder resistir este tiempo y para poder contestar todas estas preguntas. Dice, todo es pecado, otra de las preguntas, todo es pecado, todo está mal, dice, ¿no? Todas las personas te prohíben todo, o sea, vas a la iglesia y todo está prohibido, no se vista así, no se siente así, no tienen que ir a la fiesta, no escuchen esa música, no pueden mirar esto, no se vistan así. Me dice, no queremos ir porque estamos hartas de que todo es pecado, todo está mal, no podemos ni actuar normal, o sea, es el lugar donde más condenadas somos.
Eso algunas muchachitas que me han contestado. Otra cosa, tienes que ir ahí porque tú no tienes ningún don. Entonces tienes que ir, esas personas que están ahí son las ungidas, son las personas que tienen los dones para enseñarte y tienes que obedecer porque solamente ellos, solamente ellos pueden ayudarte con tus pecados, con todo lo malo que tienes. Entonces, y aquí dice que hagamos todo para la gloria de Dios, no para agradar a las personas. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, no es pecado todo, no es prohibido nada, más bien. Pero tenemos que ser sabios para saber qué nos conviene y qué nos edifica. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que les hablen, de todo lo que les den. O sea, sepamos discernir y sepamos escoger. Dice, qué es lo que nos conviene y qué nos edifica de lo que oímos. Entonces, ya es necesario, como dice en primera de Pedro, vamos a leer primera de Pedro del capítulo 4 del 12 al 17. Vamos a leer. Dice, vamos a empezar por el 2, voy a leer. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la gente, dice, ¿no? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, ya basta, dice, todo eso que hicimos antes. Ahora vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, aunque en estos tiempos vamos a tener mucha persecución, dice, los cristianos también están siendo muy perseguidos, vienen y muchos nos molestan también donde vamos. No se junten con ellos, que son unos hipócritas, que son peores que nosotros. O sea, realmente hay mucha persecución, hay mucho daño, hay mucho bullying, mucho juicio también. Entonces, para que nosotros en la iglesia estemos haciendo lo mismo que nos hacen afuera, es por eso que estamos pidiendo que por favor nos volvamos en amor. Dice que aquí, que más el fin de todas las cosas, estoy leyendo primera de Pedro 4, el versículo 7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, amémonos, amemos a nuestros hermanos. Es suficiente el daño que nos están haciendo afuera para que vengamos a una iglesia, a una congregación, a buscar este consuelo, a buscar este abrazo, y haya tan duro juicio, tanta culpa, tanto enojo, tanto maltrato. O sea, volvámonos a buscar el amor. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice, eso es lo que necesitamos, volvernos y hacer como Dios nos manda. Solamente leyendo un poquito la Biblia, esta instrucción la recibimos en todos los libros. O sea, nos vamos a Éxodo y ahí está toda la instrucción. Nos vamos a Génesis, nos vamos al Antiguo y el Nuevo y las cartas, y todo están conectadas. Todo Dios sigue hablando. Dice, amados, no se sorprendan, dice, por la prueba de fuego que les ha sobrevenido como alguna cosa extraña. O sea, estas pruebas no son extrañas, porque ya nos advirtió que en el mundo íbamos a tener tribulación, que íbamos a tener problemas, pero que no nos preocupemos, Él ya venció el mundo, dice, ¿no? Entonces,
si somos vituperados, dice, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, dice. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si estos padecimientos los recibimos como cristianos por la gente de afuera, dice que que glorifiquemos a Dios por ello, porque es tiempo, dice, también ahí sigue, ¿no?, de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y es eso lo que hemos empezado a hacer. Empecemos nosotros a juzgar los problemas que tenemos nosotros en nuestra casa. Este programa está dirigido, esta radio es una radio cristiana. Todas las personas que me han llamado y que han hecho estas preguntas son personas cristianas. Entonces, esto no es para avergonzar a nadie, no es para condenar a nadie, ni hacer culpar a nadie. Porque así como tenemos que darle gracias a esos pastores que nos ganaron para el Señor, que en algún momento nos predicaron el evangelio, nos cuidaron, nos enseñaron, también tenemos que estar atentos para castigar, dice, para sacar a la luz todos estos malos obreros que están fornicando, que están engañando, que están abusando de las personas en las iglesias. Y es hora de que ustedes puedan hablar y decir, yo les invito de verdad a que llamen, a que digan, y si quieren testificar, también les abrimos un espacio aquí para que testifiquen y cuenten cómo se sienten y cuál es la solución, porque no estamos aquí para condenarnos, ni para separarnos más de la iglesia, ni para avergonzar a nadie. Estamos para curar, para sanar, para sobrellevar, dice en 2 Corintios 13 también, dice que nos examinemos a nosotros mismos, dice, a ver si estamos en la fe. Todas estas pruebas sí van a venir. En Marcos 13 también dice que por causa de los escogidos, dice, Dios va a cortar estos tiempos, o sea, la persecución y todo este engaño no va a durar tanto tiempo. O sea, que nosotros aprendamos de la higuera, dice. ¿Por qué? Porque tenemos que estar advertidos de que es el final de los tiempos, de que estas cosas iban a pasar y que es necesario que enfrentemos todas estas cosas y que nos apoyemos unos a otros, que oremos unos por otros. Una de las preguntas que me hicieron, que también dicen las iglesias, están orando, por ejemplo, sobre restauración matrimonial, por ejemplo. Y hay un caso específico de que ya están divorciados y por eso no hay que orar, porque ese caso ya está muerto, ese es un caso perdido. No, la Biblia no dice eso, dice que aunque esté muerto, dice, solamente cree, le decía Jesús cuando venían y le decían, ya no molestes al maestro, tu hija murió, y le dice, solamente cree. O sea, aunque te digan ya eso, no puedes hablar, y vienen y te acusan y te dicen, la Biblia no dice eso, la Biblia es clara y dice, cree solamente. Entonces, exhortémonos en amor. También me han preguntado sobre la iniquidad, que tienes mucha iniquidad, que tú eres mala. No estás. Dice que ya Él se llevó todos nuestros pecados, y si Él nos perdonó, la iniquidad es un acto planeado, dice, es un acto de interno, de obstinación contra Dios, que implica, dice, acciones del corazón, injusticia y de gran maldad, dice. Entonces nosotros ya no actuamos así. Nosotros sí nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero esa maldad y eso premeditado de pecar contra Dios, no. Somos cristianos, somos comprados a precio de sangre, somos libres por causa de Jesús. Entonces, yo quiero que el próximo programa vamos a seguir estudiando lo que es esta situación, porque hay muchas respuestas para dar y el tiempo no nos da, acerca de las maldiciones generacionales,
de todas estas preguntas de los religiosos, de este espíritu religioso que está en las iglesias, y vamos a seguir estudiando y hablando acerca de esto. Y vamos a tener interactuado, vamos a hablar con personas que sí quieren testificar y quieren hablar acerca de esto. Vamos a hacer un estudio más profundo acerca de qué es lo que Dios nos dice en las Escrituras. Yo les invito a seguir leyendo, a seguir estudiando, a no dejar de leer la Biblia y mándenme mensajes, mándenme las preguntas que quieran, el tema que quieran que toquemos. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él, fui salvada por su gran amor.